Buenos días a todos los ingenieros, arquitectos, todos aquellos que están pendientes de la Semana Asia 2019. Nos encontramos en las instalaciones de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos. Este día es un día muy especial. Estamos celebrando el primer simposio que tiene que ver con el tema del agua, basado en un ODS de los objetivos que estableció la ONU hace años, los 2030. Y para hablar de este tema nos encontramos con una personalidad muy importante acá. Nos encontramos con el presidente de AIDIS Interamericana, el ingeniero Martín Méndez. Bienvenido al país. Cuéntenos, ¿qué es AIDIS Interamericana y cómo mira este simposio del agua aquí en El Salvador? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a las autoridades académicas, a AIDIS Salvador, a ASIA, y las entidades que están patrocinando este evento. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto participar en este primer simposio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 6. AIDIS tiene una responsabilidad muy grande en el cumplimiento de estos objetivos. La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental está enfocada en un plan también que está basado en los ODS 6. Y uno de los objetivos es poder colaborar con el cumplimiento en cada una de nuestras naciones con los objetivos de desarrollo sostenible. Y el objeto es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. ¿Qué le ha parecido este primer simposio? Porque es un primer simposio que estamos realizando en nuestras instalaciones en la Asociación de Ingenieros en Asia. ¿Qué le ha parecido su formato? ¿Qué le ha parecido el abordaje de las ponencias hasta este momento? Cuéntenos. Realmente es muy interesante y además es importante incluir al sector académico, al sector profesional. Todos tenemos que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. No es un tema nada más de gobierno, de municipalidades. Toda la sociedad civil de los países tenemos responsabilidad en este cumplimiento. Y esta actividad nos gusta mucho porque la hemos venido planificando también con AIDIS, en donde en cada país debemos de tener una mesa técnica, donde estemos todos los sectores y el producto final es lo importante, donde vamos a trazar una hoja de ruta para poder determinar algunas actividades importantes, en donde pues las asociaciones gremiales tenemos que dar nuestro grano de arena para el cumplimiento de los ODS. Si nos puede decir el principal reto que tenemos en la región desde el punto de vista del agua, considerando el ODS que hoy se ha tratado, ¿cuál podría ser ese reto como región? Sí, uno de los problemas que tenemos es, para poder cumplir los ODS se requieren grandes cantidades de inversión financiera. Y yo creo que el principal reto es convencer a nuestras autoridades la importancia que tiene el agua y saneamiento. Se debe de enfocar los planes de gobierno basados en inversiones de infraestructura, en inversiones de educación, y el agua y saneamiento ha sido relegada en nuestra región. Realmente la inversión, lo vimos ahorita con la ponencia de UNICEF, es menos del 0.7% en relación al 100% de la inversión en la infraestructura de agua y saneamiento. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos, que tengamos planes nacionales de agua y saneamiento y que se designen presupuestos suficientes para poder llegar a una cobertura equitativa para toda la población. Ok, y finalmente una pregunta, ¿cuál es la agenda que se tiene de trabajo entre AIDIS Interamericana y la AIDIS filial El Salvador? ¿Cuál es la agenda que se tiene? Sí, ahorita establecimos una coyuntura importante con la Organización Panamericana de la Salud, Guatemala, Salvador, y ya sea Brasil o Bolivia, que está ahorita en proceso todavía de selección, vamos a hacer un proyecto piloto, precisamente para establecer mesas técnicas de trabajo y que podamos aportar herramientas e información para poder cumplir con los ODS 6 y hacer una hoja de ruta. Yo creo que esta parte va a ser vital para que en todos los países como AIDIS podamos cooperar en el reporte y en la coordinación de los ODS 6. Así las palabras del ingeniero Méndez, presidente de AIDIS Interamericana. En realidad son retos difíciles que tenemos como región y como país, y estamos muy contentos, ingeniero, que nos haya visitado acá en El Salvador. La sede de AIDIS Interamericana, como muchos saben, está en Brasil.
No obstante, ha hecho tiempo acá el ingeniero y está con nosotros en esta ocasión compartiendo un tema tan relevante. Muy agradecido y unas últimas palabras para despedirnos de esta entrevista. Gracias. No me queda más que felicitar a la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Arquitectos, a IDI Salvador, y agradecer a las instituciones privadas y públicas que han ayudado a patrocinar este evento. Sin ellos, estas actividades no serían posibles porque se necesita el recurso financiero para llevar a cabo esta actividad que sin duda ayudan al desarrollo de nuestros países. Y muchas gracias por la invitación y estamos siempre a la orden de poder hacer este tipo de actividades no solo en Salvador, sino que en todos los países de la región. Muchísimas gracias, ingeniero. Extendemos todavía la invitación. Aún hay tiempo que se incorporen a este primer simposio del agua en las instalaciones de Asia, ubicada en la colonia Escalón número 632. Y si no, también tenemos siguientes eventos durante toda la semana relacionados a otros ODS. Muchas gracias y que Dios los bendiga.